Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Doniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Kitty, ¿cómo estás? Tenemos muchas normas para comentar. Sí, Gaby, hoy tenemos muchísimas normas que comentar y también algunas novedades que han salido en esta semana. Vamos con ello. Primero comentar que ayer, 10 de enero, se presentó ante el Congreso un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades para legislar en diversas materias, ¿no? Identificando en el ámbito tributario cuáles son las facultades que pide. En primer lugar, solicita crear un régimen simplificado de impuesto a la renta para empresas de menor tamaño. Buscan incentivar la declaración de costos y gastos por medio de deducciones mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos, ¿no? Esto incluye modificar la ley del nuevo RUS y proponen además suprimir el RER y el MIPE tributario. Primero comentar, ¿no?, que en el Perú las normas tributarias se dan solo por ley o por decreto legislativo. En esta ocasión, el Ejecutivo, al mandar su solicitud de delegación de facultades al Congreso, lo que está buscando es justamente poder legislar, entre otras materias, en materia tributaria. En relación al primer punto que has mencionado, bueno, es algo que se viene hablando ya hace bastante tiempo, ¿no? En modificar o redefinir nuestro sistema tributario, porque ciertamente las grandes empresas en el Perú no son más de 10.500, según un estudio que pude revisar hace un tiempo atrás. Me refiero a empresas que tributan más allá de 2.000, perdón, que tienen ingresos más allá de 2.300 UITs al año, no son más de 10.500 o 10.700. Entonces, tenemos una gran masa de empresas pequeñas y tenemos un régimen tributario bien complejo, ¿no? Entonces, ya se viene hablando hace mucho tiempo de cómo modificar estos regímenes y se dice, bueno, que el RER es altamente evasivo o elusivo, ¿no? La verdad que no me consta, pero es lo que se dice, o que el MIPE tributario pues no favorece, ¿no? Sí, un poco la idea, y no me parece mal, es replantear toda esa importante base tributaria, ¿no?, para este grupo importante de contribuyentes, ¿no? Sí, y lo que se está tratando es incentivar, como tú bien mencionabas, la declaración de costos y gastos por medio de deducciones. Es decir, en el régimen especial de renta tú no tienes deducciones, tú tributas sobre el ingreso. Entonces, claro, lo que hacían muchas veces las empresas era, o las personas naturales con negocio, pues era no registrar gastos porque no estaban obligadas a ellos. Entonces, ahora la idea es crear un sistema en que todos declaremos, porque cuando tú declaras ingresos y gastos, no solamente estás reportando información respecto de ti, sino respecto de los emisores, de los terceros, y así vas formalizando un poco la economía. Ahí, Gaby, también comentarte que hay un proyecto de ley anterior en el Congreso de la República que se llama algo así como la Ley del Empresario Joven, ¿no?, que ha sido ya aprobado por la Comisión de Productividad del Congreso de la República y se tiene que ir a discutir en el Pleno, en el cual se propone que las nuevas empresas que durante los primeros 2 años no paguen impuesto a la renta, siempre y cuando reinviertan sus actividades. Entonces, este es un tema que se viene discutiendo, obviamente, yo entendería que es a partir del 2024, pero... Sí, creo que ese proyecto incluso ya tiene un voto favorable en la comisión. Sería cuestión de que se integren, ¿no? Porque entiendo que ambos están pensados en pequeña empresa también, ¿no? Sería bueno que se integren en todo caso. Pero eso es algo que sí se ha venido comentando. Y David, ¿qué otras cosas, en qué otros temas ha pedido el Poder Ejecutivo delegación de facultades? Uno de los pedidos que se hacen, que está en línea, de hecho, sea de paso, con algo que hemos comentado también en un episodio aquí de Infocus, es el tema de cómo se calculan los intereses presuntos para fines del impuesto a la renta, ¿no? Una de las delegaciones, digamos, la delegación sería para legislar en materia de intereses presuntos, específicamente modificar el artículo 26 de la ley del impuesto a la renta para determinar los intereses presuntos en préstamos de moneda extranjera, que como sabes hacían referencia a la tasa LIBOR, que como comentamos en un episodio anterior está en desaparición, ¿no? Ahora básicamente el referente para calcular esos intereses que se plantea mediante esta delegación
esta solicitud de delegación de poderes es un interés en función a la TAMEX que publica la SBS, ¿no? Multiplicado por un factor de ajuste. Eso en el caso de los préstamos en moneda extranjera, que eran los que antes se referían a la LIBOR, ¿no? Y para los préstamos en moneda nacional, también como referencia la TAM, ¿no? Que publica la SBS, también multiplicada por un factor de ajuste. Pero estas modificaciones nuevamente serían vigentes a partir del 2024. En este año seguimos teniendo como referente la TAMEX. Correcto. La LIBOR. La LIBOR, correcto. Seguimos teniendo la referencia a el LIBOR, que entiendo que todavía se está publicando, ¿no? Pero que ya está poco a poco en desaparición. Efectivamente, esta solicitud, veo de las propuestas que está pensada todo para que apliquen, digamos, todas las modificaciones para el 2024, ¿no? Por ejemplo, otro punto que solicitan en materia tributaria es prorrogar la vigencia de exoneraciones del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que vencen a finales del 23, ¿no? Y la propuesta es extenderlas hasta el 31 de diciembre del 2026. Sí, por 3 años, porque eso es lo que el Código Tributario les da como facultad, como máximo. Sí, ya adelantándose al momento en el que toque hacer esa renovación, ¿no? Sí. Otra norma también, mejor dicho, otra materia en la que quieren legislar el Poder Ejecutivo es medidas de exenciones y devoluciones y otros temas tributarios, entiendo, en el marco de la Copa Mundial Sub-17 que va a ocurrir este año, ¿no? También... Yo presumo, Gaby, ahí que solamente IGB, ¿no? Porque ahí no pueden hacer ninguna referencia para este año, renta, no, para este año no. Yo me imagino que refieren a devoluciones del IGB y algún tipo de exenciones que pudieran existir. Bueno, en renta de no domiciliado sí podría haber alguna modificación, ¿no? Porque la renta de no domiciliado no es un tributo de periodicidad anual. Correcto, sí. También piden modificar la ley del IGB con la finalidad de considerar como exportación la venta de metal realizada por productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyería, ¿no? Cuando estaba destinada a la exportación de joyería. Esta norma es interesante porque cuando vas a la exposición de motivos, lo que ellos dicen es que no han habido operaciones swap en el Perú en un periodo determinado. De metales, sí. Exacto, y que es necesario modificarlo porque, claro, nos está dejando en una situación de no competitividad. Esta norma a mí, cuando la vi, cuando leí la exposición de motivos, me gustó la orientación, ¿no? Es decir, oye, ven que está ocurriendo un hecho en la práctica que está perjudicando frente a otros mercados país, en la región. Efectivamente, y que nos está poniendo en una situación de desventaja, ¿no? Y porque el tema tributario siempre o genera ventajas o desventajas, ¿no? Sí. Finalmente, se propone perfeccionar la regulación de la ley 31335, que es la de perfeccionamiento de la asociatividad de productores agrarios en cooperativas agrarias, ¿no? Que incluye implementar un tratamiento del IGB a las cooperativas agrarias. Sí, ese es un tema bien importante. En Perú hay muchísimas cooperativas agrarias y, bueno, el tema del IGB siempre ha sido un problema para ellos. Y por otro lado, ya yéndonos a la ley, porque evidentemente lo que habrá que esperar ahora que ocurra, perdón, antes de pasar a la normatividad vigente, hay que esperar que el Congreso le dé las facultades. El día de ayer, bueno, le dio la confianza al gabinete Otárola. A mí me llamaba la atención que en este proyecto de delegación de facultades no se haya pedido delegación de facultades para legislar en el tema del IGB a las plataformas de streaming, ¿no? Entiendo que no lo han pedido porque si nos vamos a los dictámenes del anterior pedido de delegación de facultades en el cual estuvo involucrado el ministro Franque, el Congreso de la República lo que le dijo es: mándame el proyecto, ¿no? No me mandes la delegación de facultades para que yo lo discuta aquí. Entonces, presumo que están esperando igual un proyecto y no solamente la ¿no? mención. Efectivamente. Sí. Bueno, sí. Entonces lo que hay que esperar ahora es, como les decía, que el Congreso apruebe esta delegación de facultades. Ayer el Congreso le ha dado la confianza al gabinete Otárola, entonces esperemos que alguna de estas o todas estas solicitudes de delegación de facultades sean otorgadas. Y sí, lo cierto es que, claro, lo cierto es que cuando se dé, se puede hacer, como tienes la lista ahí, el Congreso puede darle a todas o seleccionar respecto de los pedidos específicos a cuáles se le da la delegación, ¿no? Exacto, y tiene que salir la ley autoritativa y luego el Poder Ejecutivo, vía esta ley autoritativa, emitirá los decretos legislativos correspondientes en relación a cada uno de estos puntos. Y bueno, estaremos aquí Gaby y yo para informarles. Sí, ibas a comentar sobre esta ley que sigue tendencias mundiales.
Sí, Gaby, hay una ley que se ha publicado la semana pasada, yendo ya a leyes y no a proyectos de leyes, que es lo que hemos comentado, que sigue las tendencias mundiales, como sabes, a raíz de la pandemia y a raíz de el cierre de algunos puertos en el mundo, especialmente en China. Los fletes volaron al cielo. Subieron los Exacto. costos de transporte internacional. Efectivamente, y el costo internacional, el costo de transporte forma parte del valor de aduanas, ¿no? Entonces, si sube el costo del flete, sube el valor de los insumos y el valor de los impuestos. Entonces, se ha publicado esta ley que sigue tendencias mundiales, que excluye temporalmente durante un periodo de 6 meses, con posibilidad de prórroga, de reducir de la base imponible para la determinación del valor de aduana de algunas mercancías importadas, principalmente vinculadas al sector agrícola, fertilizantes como urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio para uso agrícola, y también el aceite de soja, el trigo, el almidón de trigo, ¿no? Un porcentaje del transporte no va a estar sujeto a IGB, ¿no? Entiendo, al momento de la importación. Entiendo que este porcentaje todavía no se determina, es algo que el Poder Ejecutivo tiene que, digamos, determinar a más tardar este 15 de enero, decir específicamente cuánto es la rebaja de la base imponible en porcentaje, ¿no? Correcto, sí. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo, va a indicar ese porcentaje. Y tiene que hacerlo, como bien dices, en la fecha indicada. Bueno, esperemos que con esta medida se puedan importar más fertilizantes, ¿no? Que permitan a los agricultores tener cultivos más eficientes, o sea, que se rebaje eso que ha sido evidente el encarecimiento en el sector, ¿no? Sí, efectivamente, hay que esperar. Un tema que comentamos la semana pasada y que creo que es importante mencionar porque nuevamente se ha cambiado, no sé si podrías comentarles a todos nuestros Sí, oyentes. Nosotros en el episodio pasado comentamos la modificación, mejor dicho, hicimos énfasis en que a partir del 1 de enero ya estaba vigente el plazo, el nuevo plazo de envío a SUNAT de la factura electrónica y la nota electrónica vinculada y otros comprobantes. No obstante, aparentemente, a raíz de, digamos, los pedidos y el sentido de la gente, digamos, de los contribuyentes de tener un plazo mayor, se ha modificado nuevamente este plazo de envío a SUNAT, ¿no? A partir del 1 de enero, como sabíamos, teníamos un día calendario contado desde el día siguiente para hacer el envío de estas facturas, ¿no? Pero aparentemente se ha evaluado que las empresas que pueden cumplir ese plazo es un porcentaje menor, ¿no? Y se ha decidido ampliar este plazo nuevamente. Ahora, ¿cuáles son los nuevos plazos de envío? En el caso de la factura electrónica y la nota vinculada, son 3 días calendarios contados desde el día siguiente a su emisión. Hay otros plazos de 7 días para el DAE y la nota electrónica vinculada, que es de 7 días calendario, contado también desde el día siguiente a la fecha de emisión, y en el caso de la liquidación de compra electrónica también hasta el día calendario siguiente a la fecha de emisión, ¿no? Ahora sí, vencido este plazo, los ejemplares no enviados no tienen la calidad de comprobantes electrónicos, aun cuando hayan sido entregados al adquirente o al usuario, ¿no? Y esto tengan en cuenta que aplica para la emisión desde los sistemas del contribuyente, facturador SUNAT y OCE. Sí, ahí vamos a tener que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a un establecimiento y nos entregan una factura física y resulta que luego el emisor no la envía a la SUNAT en los plazos que había mencionado, pues el comprobante no va a servir de nada, ¿no? Entonces, creo yo que como un tema de due diligence, las personas cuando recibamos unas facturas tenemos que esperar esos plazos, ¿no es cierto?, para revisar en el sistema de la SUNAT si son válidos o no, ¿no? Porque luego podemos tener algún tipo de problema con el comprobante de pago, porque si no ha sido enviado a la SUNAT, no es comprobante de pago y por ende no sustenta costo, gasto, ni nos permite el derecho al uso del crédito fiscal. Finalmente, una de las cosas que no queríamos dejar de comentar es un procedimiento de emergencia que se ha establecido, que ha aprobado SUNAT, ¿no? Para solicitar devolución del saldo de la cuenta de tracciones. Kitty, coméntanos un poquito cómo funciona este procedimiento de emergencia y a quién le aplica. Sí, Gaby, entre el 9 y el 13 de enero del 2023, los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos de hasta 7.820.000 soles, 1.700 UITs, entre noviembre del 2021 a octubre del 2022, y cuyas declaraciones juradas se hubieran presentado hasta el 30 de noviembre del 2022, incluyendo las rectificatorias, etcétera,
podrán presentar una solicitud de libre disposición de los montos depositados en sus cuentas de detracciones hasta el 4 de enero. Como sabemos, en enero es posible regularmente solicitar la devolución de la cuenta de detracciones en los 5 primeros días hábiles, pero claro, esta devolución es hasta el último día hábil, hasta el saldo que tenemos en el último día hábil de noviembre, es decir, los que han pedido en el régimen regular o en la devolución regular en enero su saldo de detracciones, lo han pedido hasta el 30 de noviembre. Entonces ahora pueden pedirlo hasta el 4 de enero, siempre que no hubieran excedido pues los ingresos de hasta 7.820.000 en el periodo entre noviembre de 2021 a octubre de 2022. Lo repito para que lo tengan todos claros, porque todavía tenemos algunos días para que pidan la devolución. Definitivamente, sí, definitivamente eso para estos contribuyentes de hasta ese límite de ingresos es una medida que flexibiliza y le da, digamos, mayores facilidades financieras también a los contribuyentes, ¿no? Importante, interesante este procedimiento de emergencia. Sí, porque te da liquidez, ¿no? Sí, bueno, bastantes normas pendientes de igual comentar. Han salido, se ha modificado el reglamento de comprobantes de pago para permitir emitir facturas, notas de crédito y notas de débito a extranjeros no domiciliados, ¿no? Que ingresen al país como turistas. Esto todavía, todo el régimen de devolución de IGB a turistas todavía no está vigente, pero entiendo esta modificación se hace para incorporar también esta posibilidad de emitir este tipo de comprobantes a los turistas, ¿no? Entiendo, sí. Una vez que esté operativo los puestos de control, ¿no? Ya comentaremos cuando esto entre en vigencia y cuando ya esté habilitado este procedimiento. Sí, David, esa misma tendencia en la delegación, en la solicitud de delegación de facultades también se está pidiendo una delegación expresa para que los establecimientos que puedan acogerse a esta facilidad para los extranjeros de solicitar la devolución del IGB por sus consumos en el país, hablando de turistas, sea todo más simple, ¿no? Esperemos que, bueno, mientras más simplicidad, ¿no? Y ya que hemos hablado hoy día de eso, mientras más simplicidad al régimen tributario, pues estoy segura que habrá mayor recaudación, que eso es lo que finalmente busca el Estado peruano. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio de Infocus. Gracias, Kitty. Gracias, Cash.